Bueno, para los del pueblo, pues no hace falta que me presente, ya me conocéis todos. Si hay alguno de fuera que no me conoce, pues diré que soy Nati, soy ama de casa, no tengo estudios universitarios, pero sí que tengo una gran afición por la historia sobre todo de nuestros antepasados, de nuestras costumbres y de la puesta. Desde hace años pues he ido recogiendo información de revistas y libros de investigación y escuchando a personas que sabían pues cosas relacionadas con el tema. Eran como piezas de un puzzle, pero así sueltas, de distintas épocas, hasta que Sandra me regaló el libro Roa en la historia de Castilla, de Ángel Reyo. Este libro me dio la clave para ir uniendo todas estas piezas y formar el puzzle de la historia que os voy a contar. Quiero advertiros que lo que cuento es una historia construida, pues eso, con lo que yo he podido recoger, pero que en la historia nunca está todo escrito, porque si algún día se les ocurre subir a investigar a la cuesta, y ojalá lo hagan, pues recogerán datos que a lo mejor amplían lo que yo os voy a contar o los modifican en alguna parte. Y empiezo. En la primera guía que editó el Consejo Regulador de la Ribera del Duero ya se menciona la cuesta como posible castro baceo. Y sí, yo no sé si en la cuesta, pero toda esta zona estaba poblada de castros o poblaciones bacéas, de distintos, con más o menos habitantes. ¿Y quién eran los baceos? Los baceos eran los íberos que poblaban desde Palencia, Valladolid, Peñafiel, toda esta zona hasta cerca de Aranda. En Aranda ya empezaban a ser arébacos. Eran gente pacífica, practicaban el trueque como comercio. Yo te cambio medio cordero por X medidas de cereal. Como solían construir sus poblados en zonas altas, solían hacer un muro delante del oeste y norte para protegerles del viento. El poblado se protegía así de los vientos fríos. Sus casas eran ya de adobe, ya conocían el adobe. Y dentro de sus casas había dos hornos, uno para calentar el ambiente y otro para asar el cordero y guisar, pero era generalmente pues todo asado. En Pintia se ha descubierto que ya asaban el cordero y bebían vino caliente con miel. Así que, oye, con lo bueno que nos sale el cordero ahora, pero fijaos la experiencia que tenemos, porque estamos hablando del siglo I y el siglo II antes de Cristo, con lo cual, pues la experiencia es bárbara. También cultivaban el cereal, la viña, pero silvestre, y el cáñamo. Con la fibra del cáñamo hacían las esteras y hacían pues los recipientes para guardar el trigo, la cebada, todo ese cereal que ellos cultivaban. Bueno, y así es hasta el siglo I, por aquí, por esta zona. En la revista número 2 de investigación de la Biblioteca Municipal de Aranda nos cuentan
cuando llegaron los romanos por esta zona y cómo se organizaron después. No solo estaba el castro en la cuesta, sino que toda la zona, como he dicho antes, estaba llena de asentamientos. Los romanos, después de conquistar Numancia, vinieron por aquí y he leído en algunos sitios que dicen, y conquistaron Rauda. Pues no conquistaron Rauda porque Rauda no existía todavía. Lo que hicieron fue conquistar esta zona que después se llamaría Tierras de Roa, pero entonces Roa tampoco existía. Y se organizaron de la siguiente manera. Por la parte allá de la cuesta, hacia Aranda, con Ollales, que ya era un castro, Ollales y Roa, que no era Roa, hasta aquí construyeron, a ver si os lo digo, un municipio. Hicieron un municipio con esa zona. Y desde aquí, con lo que es hoy Quintana, Arroyo y Portillejo, construyeron otro municipio. Y en el centro, en lo alto de la cuesta, por ser, digo yo, que la zona céntrica y donde era más alta, allí formaron el centro político, administrativo y religioso. Y lo llamaron Rauda. Rauda empezó en la cuesta Mambirgo. Y además les dotaron de vías, de calzadas que llamamos calzadas romanas. La primera calzada era la que unía Roa con Quintana, o sea, el camino que conocemos de toda la vida de Roa. Sale del Consejo Regulador, donde se han encontrado restos de calzada, viene bordeando la cuesta, bueno, lo que es y antes de llegar a la cuesta ha aparecido hace poco otro trozo de calzada. Lo cuenta Ángel Rello, pero Sandra y yo ya lo habíamos visto. Ha salido a la superficie un trozo de calzada con un puente muy particular sobre un arroyuelo y es un entradero a una tierra que tiene todo el aspecto de que eso era una hacienda en aquella época, porque se nota. Y luego, pues nada, sube para la cuesta y viene a Quintana. La segunda calzada, pues es Carraranda, que como su nombre indica, pues por esta zona hacia allá va Aranda, por la Horra, Villalba, y en Aranda se unía a la principal que iba a Clunia, que era la capital de toda esta zona y de una provincia extensísima que incluso comprendía un trozo del País Vasco. Si la miramos, Carraranda, desde aquí, desde este lado, pues sigue por la calle Real de Quintana, baja por Fuentijón, Arroyo, Las Aguileras, deja Portillejo a la izquierda y sigue adelante a bajar a la carretera de Palencia, justo enfrente de Villovela, donde también se encontró otro trozo de calzada. Sigue por Encinas y allí se comunica con una que iba a Astorga, que era otra zona importante. ¿Y en qué me baso para decir esto, además de la biblioteca? Pues en el cartulario de la Arlanza y en Juan de López Ráez, que lo escribió en los años 1600. También en la tesis doctoral del arqueólogo Sacristán de Lama, que publicó la Universidad de Valladolid, y este menciona cómo los historiadores del siglo XVII afirman que Rauda estaba en la cuesta por los muchos restos arqueológicos y romanos que en ella se encuentran, decían. Hace unos años vino a dar una charla Sacristán de Lama
y le preguntaron que si se había hecho alguna prospección en la cuesta, y dijo que no. Pero sí que hay una vista aérea de la Junta de Castilla y León, donde se ve a la izquierda un cuadrado perfecto con las esquinas fortificadas, y a la derecha de la cuesta, en dirección este-oeste, un rectángulo grande. Hemos intentado encontrar esa vista aérea, pero no lo hemos conseguido. Y entonces, en esta otra vista posterior de hace poco, hemos tratado de colocar el cuadrado y el rectángulo. El cuadrado está justo donde se ha dicho siempre que estaba el templo romano. Cuando forestaron la cuesta, y digo forestaron porque hasta entonces, según el catastro del Marqués de la Ensenada, en la cuesta solo había alguna encina y algún perejonal, o sea que no repoblaron porque no había antes. Cuando lo forestaron, encontraron en ese lugar pues un mosaico o restos de un mosaico. Lo taparon y lo dejaron para posterior investigación, pero todavía no se ha hecho nada. Del rectángulo, pues del rectángulo me dijeron que era una torre de vigilancia, podía ser una torre de vigilancia de la época de la Reconquista, pero yo no lo creo. Y no lo creo porque hace unos años, cuando se empezó a labrar con tractores que llevaban arados más fuertes, profundizaron y salieron a la superficie unos trozos grandes de argamasa, como de pared, ¿no?, pintados en azul añil, en granate y en ocre. Y esos eran los colores con los que decoraban las paredes de los edificios importantes o de las casas principales los romanos. Es posible que se usara cuando la Reconquista de torre de vigilancia, porque todavía estaba en pie, pero no se pintaban, no se decoraban las torres de vigilancia. Cuando yo tenía 12 años, subí con mi padre por una vereda que sube de la cuesta a la parte de atrás y desde el camino de Roa, y me enseñó lo que parecía haber sido un monumento. El suelo estaba enlosado, seguro que si se limpia hoy la tierra que hay encima, está la losa debajo. Y en la pared estaba cortado un trozo y solo quedaban 2 cuadrados de piedra tallados en relieve con figuras de soldados romanos, unos a caballo y otros en pie con una lanza. Y sé que me aseguré de que eran soldados romanos porque cuando estuve en el Museo Arqueológico de Plasencia, las monedas que había allí romanas tenían prácticamente los mismos dibujos que yo había visto en esos cuadrados allí en piedra en la cuesta. Me han dicho que un cuadrado está en la oficina de turismo de Roa y que el otro ha desaparecido. No nos olvidemos tampoco de una cueva que había subiendo por el camino que va entre las 2 cooperativas, que hace poco me he enterado que era el camino del Val, que no llega a ninguna parte, me han dicho. Pues a lo mejor sí que llegaba a alguna parte, porque yendo por ese camino, cuando subíamos a hacer chocolate, había a la izquierda una cueva, como la puerta de una cueva, como que fuera una bodega. En una de las revistas primeras, Orlando hizo una entrevista a Mauro, que dice que había entrado en esa cueva. Bodega
en ese lugar, en medio de la nada, a mí me parece que no. ¿Cueva de enterramiento? Pues podría ser, porque aquí los romanos estuvieron 5 siglos y entonces en algún sitio tenían que enterrar a sus muertos y sabemos que les enterraban en cuevas porque no les gustaba tener la muerte cerca, a ellos les gustaba vivir bien. Yo visité en Roma una catacumba o cueva de enterramiento. Es una sala al principio donde se ve que despedían al difunto y luego pues es un cañón muy largo con 2 o 3 filas de nichos con una lápida pequeña delante. Tampoco me extrañaría, podemos dudarlo, ¿no? Pero tampoco me extrañaría porque en otros pueblos que han seguido una trayectoria como la nuestra, han aparecido cuevas de enterramiento que creían que eran bodegas. Os puedo decir 2 que conozco, Baños de Valdearados y Montejo de la Vega. Ahí estoy segura de que han aparecido. Desgraciadamente, hace unos años, pues para que los chiquillos no se metieran, pues lo taparon con piedras. Y ahora pues no sé ni dónde estaba. Hemos estado bien mirando a ver, es muy difícil saber dónde está, con lo cual nos quedamos sin poder investigarlo. También la revista Biblioteca habla de que en la carretera de Boada, en el término de la Aldebuela, pero a la derecha, al ir a hacer los hoyos para poner una viña, aparecieron restos de un mosaico, pero que estaba muy deshecho y entonces ya no hicieron caso, vamos. Y dice la revista también que allí pudo estar la casa del patricio o administrador de toda esta zona. Bueno, pues como he dicho antes, la rauda romana dura hasta el siglo V, en el que los visigodos entran a España y vencen a los romanos y intentan poner sus normas y el arrianismo, que es su religión, pero no cuaja y siguen las costumbres hispano-romanas católicas y todo lo que habíamos aprendido de los romanos, por lo cual pues esta zona no cambia nada, sigue prácticamente lo mismo hasta el siglo VIII. En el siglo VIII se produce la invasión árabe y primero a Derramán III y después Almanzor, según el obispo Silverio Velasco, al grito de Alá o muerte, suben por ambas Castillas, arrasando poblados y quemando cosechas. El miedo y el hambre hacen que la gente que puede suba para el norte y esto se queda muy despoblado. Entonces los árabes van poblando con su gente las distintas zonas y así tenemos Zuzones, Zazuar, Anguís. Anguís es un asentamiento árabe que tiene más terreno del que estaba más extendido de lo que hoy conocemos. Y dice Ángel Reyo que hay un señor principal que construye un castillo, ¿dónde imagináis? Pues en Torremorón. Claro, y aquí viene lo que me preguntaron del bodegón del Duende. No puede ser una bodega, puesto que las bodegas no se hicieron hasta el 1600 y 1700 en esa zona. Y los musulmanes no bebían vino, ¿para qué querían una bodega? ¿Qué puede ser? Pues el pasadizo del castillo o la torre del Moro.
Los castillos de la época de la Reconquista, pues todos tenían un pasadizo, hacían un pasadizo para que en caso de asedio poderse escapar o poder salir a coger agua o víveres. Por ejemplo, en el castillo de Torregalindo, hace unos años apareció un pasadizo de varios kilómetros que lleva hasta el Riaza. El castillo de Fuentidueña también tiene pasadizo, le he visto yo, o sea que he estado, los dos les he visto yo. Y hace poco, en el mes de mayo, leí que en Oyales acaban de descubrir el pasadizo de la torre que hay en Oyales, que también va varios kilómetros y también llega al Riaza. Como anécdota también os cuento que una tarde mi padre me llevó por el reguero que baja de la cuesta y me enseñó una piedra muy grande que hay en él dentro y me dijo: dicen que esta piedra tapa la salida del bodegón del Duende. Y también me contó que un señor arando en Santa María se le hundió el terreno bajo sus pies y se le cayó el macho dentro y tuvieron que ayudar a sacarle. También cuentan que algunos chiquillos se metieron en el bodegón con velas, se les acabaron las velas y tuvieron que ir a sacarlos. Pero esa aventura igual la sabe alguno que todavía esté por aquí, que fue de los que entró. Durante este periodo árabe, la cuesta tomó el nombre de Medina Rabda, con W en el centro. Y llegamos al siglo X. Según las crónicas de los 5 obispos de Sandoval, llega el conde Fernán González por estas tierras. La Reconquista baja y llega Fernán González aquí. Y construye un fuerte en Boada. Y a él se le unen los hombres de Pedrosa y Quintana. Y hay varias escaramuzas entre Anguís y Fernán González y sus aliados. Varias escaramuzas de palabras, que si voy a dominaros, que no nos vamos a dejar, que si os conquistamos, que vamos a resistir, y se mandaban misivas. Hasta que Fernán González con sus aliados pues conquistaron Anguís. Pero los de Anguís se resistían. En las zonas árabes del sur, en los califatos, los cristianos pagaban un precio por estar viviendo allí en esas tierras. Pues bueno, Fernán González pretendía que los árabes que vivieran en tierra cristiana pues también pagaran sus impuestos, ¿no? Pero los de Anguís no quisieron y ni querían hacer juramento de obediencia. Y aquí viene la batalla de las cabras. Suben un rebaño de cabras a la cuesta y cuando se hace de noche atan las teas a los cuernos, las prenden y las lanzan sobre Anguís. Sus habitantes se despiertan sobresaltados y en el desconcierto ese que se prepara, pues llega con los hombres de los pueblos, de estos 3 pueblos, y supongo que también tendría soldados, y los reducen, los llevan a la plaza y allí, por la fuerza mayor, llegan a un acuerdo o tratado. Según Francisco de Berganza, para dar gracias por el triunfo, manda construir el monasterio de San Andrés en Boada. Y dice la tradición que allí venía Fernán González a descansar entre batalla y batalla. Nuestro dulzainero Felipe lo contó muy bien en una columna en el Diario de Burgos. El profesor de historia que teníamos en el Instituto de Aranda, don Rafael, natural de Valencia, también nos contó la batalla de las cabras. Y yo digo, si ellos lo sabían, en algún sitio tiene que estar escrito,
no sé dónde, pero en algún sitio. Da la casualidad que la danza de la culebra, fíjate que la hemos visto esta mañana, se baila en los 3 pueblos y representa dicha batalla. El birriero tiene el honor de representar a Fernán González. Y con el cinto en la mano va rodeando a un danzante por danzante que le sigan, les hace que digan un viva, que en su tiempo sería un lo juro, les da la vuelta al pendón cristiano, les hace seguirle todos y después de otro viva que dicen ahora, pues les deja otra vez en su sitio. Representa totalmente lo que pasó en la batalla. Lo que a mí me hace gracia es que cuando hay danzas que representan a batallas, suelen ser las danzas del paloteo, las que con palos, los palos representan pues las espadas, ¿no?, con las que lucharon, pero aquí es un cinto, que muy cruenta no debió ser la batalla, porque con un cinto se representa. Bueno, y fue a partir de entonces cuando llega la reconquista del Duero. Conquistan, llegan al Duero, pasan el Duero, llegan a Aza y allí deciden pues que necesitan hacer una ciudad que sea más amplia, que se pueda poder vallar, ¿no? O sea, y que desde ella se pueda amurallar y desde ella se pueda controlar el paso del Duero. Y deciden que el lugar más apropiado es donde está ahora, en Roa. Era un pueblo que ya existía, pero no se llamaba así, ¿no? Y allí lo levantan, pero no lo llaman Roa, lo llaman Roda. Y a los reyes y nobles posteriores les gusta muchísimo ir allí. Y entonces Roda empieza a subir y a prosperar rápidamente, entre otras cosas porque se ve que su campo era muy bueno para la caza, y a los nobles de entonces les gustaba cazar que no veas. La segunda muralla la manda construir doña Violante, esposa de Juan I de Castilla, y es Alfonso VI quien le da el nombre de Roa, en el 1040. Desde que tenemos conocimiento hemos oído denominar estas tierras como tierras de Roa, pero bueno, lo que os decía antes, fijaos que desde los romanos ya eran tierras de rauda, con lo cual es lo mismo. Y nos preguntamos, ¿qué pasó con la cuesta que se quedó en solamente Mamvirgo? ¿Qué ha sido de ese patrimonio arqueológico que cuentan los historiadores del 1600? Pues fue precisamente en esos años cuando la zona empieza a despegar. Se ha terminado la Reconquista y las guerras fratricidas que hubo después. Hay paz, y la paz pues trae prosperidad. Se cultiva más la viña, quiere un gran auge, se exporta vino a la corte desde aquí y a otras zonas. Está comprobado que por aquí el vino es el que nos salva, Y los pueblos crecen y se hacen falta hacer más casas, y las casas que había se mejoran y se hacen las bodegas y los lagares de Torremorón. Sabemos que hasta entonces las bodegas y los lagares estaban en el pueblo. Quintana está hueca por dentro, sobre todo en las zonas más altas. Y viene el señor inquisidor, don Jerónimo Álvarez Santoyo, y decide
poner la sede de la Inquisición de la zona en Quintana y construye su casa. Y agranda la iglesia con esa torre, esa espadaña que tenemos tan esbelta y tan bonita. Hasta entonces era una iglesia románica, pero además corrientita, por los restos que hay, que quedan todavía allí, pues era humilde. Y claro, ¿para qué vamos a buscar piedra si la tenemos ahí, y cortadita y todo, y además se trae cuesta abajo, que no, ya ves tú, no cuesta nada? Y así es como se utiliza toda la piedra, y así quedan de bonitas las puertas de las bodegas, con su triangulito arriba, seguramente de estilo clásico, seguramente traído del templo. Y qué bonita, qué aparente quedan los asientos esos de piedra con una mesa delante de una lagareta, que tiene, además la mesa tiene una inscripción romana en el lado lateral, que confieso que no he conseguido descifrarla, pero que no me he dado por vencida, Tengo que saber qué pone. Y también se ven adobes con trozos de cerámica romana, tierra sigilata, que se llamaba, incrustada entre el barro. Bueno, entonces era así la cosa, ¿no? Se aprovechaba lo que se tenía al alcance y se daba poca importancia a la historia. Con el vivir el día a día era suficiente. Lo mismo ha pasado con Clunia y con otros despoblados que tienen sus restos repartidos pues, por los pueblos de alrededor, y no tan alrededor. Mirad, yo tengo un librito de la construcción de la iglesia de Campillo de Aranda que dice: gran parte de la piedra se llevó de la cuesta Mamvirgo. Y ya sabéis dónde está, fijaos Campillo, fijaos Quintana Mamvirgo, que está un rato largo. Después se aprovechó piedra y se sacó piedra ya de la cuesta para arreglar carreteras, la de Roal Medillo, la de Anguís Quintana, y también para el ferrocarril de Valladolid a Ariza. Después de la guerra civil, según testigos, se dinamita lo poco que quedaba para sembrar la tierra. Y yo me pregunto, ¿qué puede salir en ese pedregal? Pero lo dinamitaron. Y bueno, ahora os voy a contar dos anécdotas relacionadas con la cuesta para ir terminando. En los primeros años, creo que fue en 1510, un señor de Guzmán barroa por el camino de la cuesta y, según Abad Zapatero, a la altura de Durón es atracado por unos bandoleros que estaban refugiados en la cuesta. Llega Roa, pone la denuncia y aún se conserva esa denuncia en Roa. Un fraile predicador me contó que su antepasado indirecto, el cura Merino, cuando luchaban el cura Merino y el empecinado juntos en el 1700 contra los franceses, se subían a la cuesta y desde allí vigilaban a las tropas francesas. Las tropas francesas controlaban desde el Miliario hasta Lerma y el destacamento estaba en Fuentespina, a las órdenes del mariscal Vissier. Y como las carreteras eran de piedra picada, por el polvo que levantaban los caballos al andar, sabían si subían para Lerma, si bajaban para Madrid, si iban para Valladolid o si venían para Roa. Y así buscaban el momento apropiado para atacarlos.
Recientemente también he visto un reportaje que habla de la investigación que ha hecho el geólogo José Ángel Porres en Clunia, sobre los conductos subterráneos de Clunia, y también habla de la mica moscovita de Fuentenebro y la posibilidad de investigación de otras minas que también están en Santa Cruz de la Salceda y en la Cuesta Mambirgo. Y venía la fotografía de la Cuesta Mambirgo. Hace unos años, en el Mercado Romano de Baños, escuché una charla de un investigador internacional, Emilio Guadalajara, sobre la importancia que tuvo el espejuelo en la construcción de la época romana. No se dominaba bien el cristal todavía, y los cristales de las ventanas se hacían con ese material, con el espejuelo. Era transparente, lo podían laminar fácilmente en láminas de 3 milímetros, cuenta, y con eso ponían los cristales a la ventana. Se cree que en la cuesta había una mina de espejuelo. Sabéis que siempre hemos dicho que había mica, y no hay más que verla cuando da el sol como brilla. Pues pienso que la Cueva de la Mora pudo ser la entrada a esa mina. También me han contado que mirando a Roa, por la parte de la cuesta que mira a Roa, había otra entrada. En esa zona hay por el suelo, que nosotros hemos cogido, picos como de haber cortado trozos y luego haberles cuadrado, pero con una sierra finísima. Además se nota perfectamente. Si vais por esa zona y miráis, seguro que os encontráis más de 2 y más de 4. Pero están por allí. Luego, ahí sí que ha habido algo, algo relacionado con eso. Pero vamos a esperar a que el geólogo investigue a ver qué nos dice. Y bueno, ya termino. Por último, quiero pedir un recuerdo para Guillermo Fiel, que tanto ha hecho por mantener el archivo del pueblo, que si no, no hubiera estado aquí. Y es muy importante. Y nos ha contado tantas cosas de nuestros antepasados en la revista de Quimango. Quiero que el aplauso sea para él. Bueno, si queréis, ¿qué pensáis vosotros, no? ¿Qué os han contado vuestros padres? ¿Qué habéis oído? Si queréis preguntar, lo que queráis. Pues todo lo que sabía. Todo lo que sabía. ¿Veis que es más importante la cuesta que lo que nos pensábamos? ¿A que sí? Si estuviese en camino mejor iba a verla, pero no estás faltada como en carretera. Claro, es difícil subir. Pero bueno, pues vosotros me diréis. Bueno, pues ya está. Gracias.